Mi nombre es Matías Egaña. Como buen ingeniero, me apasionan las grandes construcciones. Por eso, quiero recorrer todo el país buscando aquellas verdaderas hazañas de la ingeniería. Sueños desafiantes que imaginan seres humanos y que parecen imposibles. Quiero visitarlos y conocerlos por dentro, para que ustedes, junto a mí, entendamos cómo en nuestro país se está haciendo ingeniería de nivel mundial. En el norte de Chile, bajo uno de los cielos más secos y radiantes del planeta, se encuentra el Salar de Atacama, una cuenca natural donde el agua, las sales, el sol y el tiempo han dado origen a uno de los recursos más estratégicos para la transición energética mundial, el litio. En este capítulo recorreremos el proceso completo de producción de litio de la compañía Albemarle, desde la extracción de salmuera en el salar y su concentración en pozas de evaporación solar, hasta su transformación final en carbonato de litio en la planta química La Negra. Hoy nos encontramos en el Salar de Atacama y vamos a partir conversando con Sebastián Carmona. Sebastián, ¿cómo estás? Hola Matías, ¿cómo estás tú? Gusto verte nuevamente después de tanto tiempo. Bueno, Sebastián es vicepresidente para Latinoamérica de la empresa Albemarle. Partamos, Sebastián, contándonos dónde estamos exactamente en este lugar. Mira, yo creo que estamos en el lugar más bonito de nuestra operación acá en Salar. Desde acá podemos ver las pozas. Alrededor de todas las pozas están los pozos de donde extraemos la salmuera con litio. En el mundo somos el principal productor de litio. Tenemos operaciones, en Chile, en Estados Unidos, en China, en Europa y en Australia. Acá en Chile tenemos más de 45 años operando. Efectivamente, la gente no nos conoce mucho. Somos uno de los dos operadores que trabajan en el Salar de Atacama. Tenemos nuestra operación acá. Desde acá después enviamos los camiones con salmuera enriquecida a La Negra, que queda como a 25 kilómetros de Antofagasta. Y ahí es donde tenemos nuestra planta química. El litio está presente en baterías de autos eléctricos, teléfonos y sistemas de almacenamiento de energía usados en centros de datos, parques solares y parques eólicos. Por eso, lo que ocurre en este salar no es solo una operación minera, es parte de una cadena global que sostiene nuevas formas de movilidad, comunicación y energía. Desde que se empezó a conversar de electromovilidad y baterías, el litio es clave, yo te diría, en tres cosas que a la gente le va a resonar. Primero, todos los autos eléctricos utilizan baterías de litio. Y todo lo que hemos visto creciendo doble dígito por los últimos 10 años y hacia el futuro, viene con utilización de autos eléctricos. Segundo, se habla mucho ahora de data centers y de energía renovable. Todos esos equipos y esas instalaciones requieren containers que tienen baterías gigantes, que los llamamos BESS, Battery Energy Storage Systems. Y tercero, el teléfono. Cada teléfono nuestro tiene baterías de litio. Eso es lo que hace que el litio sea protagonista, así como el cobre, en la transformación energética y en la forma en que las sociedades están evolucionando. Para comprender cómo se produce litio, primero hay que entender cómo se formó el Salar de Atacama. No se trata simplemente de una superficie blanca cubierta de sal. Es una cuenca cerrada, es decir, el agua que llega aquí no tiene salida al mar. En su recorrido desde la alta montaña hasta el salar, atraviesa rocas y sedimentos, incorporando sales y minerales, incluido el litio. Bajo el sol implacable del desierto, parte de esa agua se evapora una y otra vez durante miles de años, concentrando el litio en la salmuera subterránea. Vamos a conocer después todas las operaciones que hay acá en el Salar de Atacama, pero hay un punto que es súper interesante, que creo que es súper importante también que la gente lo entienda, que tiene que ver con el origen de este gran salar que es el Salar de Atacama, y para eso vamos a conversar con Jorge García, gerente de hidrogeología acá en Albemarle. Bueno, Jorge, partamos explicando a la gente dónde estamos exactamente aquí. Estamos en el sur del Salar de Atacama,
lo que podemos ver alrededor son las montañas de los Andes que rodean la cuenca del Salar por el este. Al oeste tenemos la cordillera de Omeico, al sur el cordón de Lila. Y lo que vemos en esta planicie que tenemos enfrente es el núcleo del Salar de Atacama. Es una cuenca endorreica, es decir, una cuenca cerrada en la que todo el agua de lluvia que cae discurre, ya sea por cursos efímeros que están activos unos pocos días al año, o por acuíferos subterráneos que al final aportan las aguas a la parte más baja de la cuenca. El agua no tiene salida al mar, con lo cual se ve forzada a acumularse en la parte baja de la cuenca. Ese agua lava los minerales que están formando parte de las rocas en los sistemas montañosos y tiene sales en disolución. Estas sales llegan a la parte baja, cuando el agua se evapora, va concentrándose en sales hasta que empiezan a precipitar. Durante miles de años, las aguas que descienden desde la cordillera de los Andes arrastraron minerales como sodio, calcio, potasio, litio y boro. Con el tiempo, estos elementos se concentraron en el centro del Salar de Atacama, formando la salmuera. En el proceso de concentración de litio, esta salmuera recorre una línea de 15 pozas de evaporación durante más de un año. El principio clave es la saturación. Imagina que agregas mucha azúcar a tu café. Al principio, el líquido la disuelve sin problema, pero si sigues agregando más, llegará un momento en que el azúcar deja de disolverse y se acumulará en el fondo de la taza. Esto ocurre porque ya no puede haber más azúcar disuelta en ese líquido. Ha alcanzado su punto de saturación. Así, a medida que el agua se evapora por efecto del sol del desierto, la concentración de sales aumenta hasta que algunas ya no pueden seguir disueltas y comienzan a precipitar. Cada sal tiene una solubilidad distinta, por eso no todas precipitan al mismo tiempo. Las menos solubles lo hacen primero, mientras que las sales de litio, al ser más solubles, permanecen disueltas durante casi todo el proceso. Así, a lo largo de las distintas pozas, primero precipita el sodio en forma de halita o sal común. Luego precipitan sales ricas en potasio. Mientras tanto, el litio se va concentrando progresivamente en la salmuera. Al final del circuito, la salmuera concentrada en litio, proveniente de la última poza, se envía a la planta La Negra. Allí se eliminan impurezas y se produce un insumo fundamental para la transición energética. Además, algunas sales precipitadas son reprocesadas para recuperar el litio que aún contienen. Otras se aprovechan como subproductos comerciales, como la potasa, usada como fertilizante. El litio que está en Chile y que también está en Argentina y que también está en Bolivia, la forma en que está el litio es en salares. A diferencia de otros países como Australia, en que está en roca dura, ¿cómo está el cobre acá mismo? El proceso de extracción de salar efectivamente es menos, yo te diría, consume muchísimo menos energía. Salar, y en los salares que hay en Chile especialmente, y el Salar de Atacama en particular, tiene buena concentración de litio. Nosotros extraemos la salmuera con un 0,25-0,24% de litio y la vamos evaporando en 18 meses hasta lograr una salmuera concentrada de 6% de litio, que es la que enviamos aguas abajo hacia nuestra planta química. El proceso productivo comienza bajo la superficie. Antes de extraer salmuera, los equipos de hidrogeología estudian el comportamiento del líquido subterráneo. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué concentración de litio tiene? ¿En qué tipo de roca se encuentra? ¿Cómo se mueve? ¿Y cuánto puede extraerse de manera controlada? Vamos a conversar ahora con Williams Taiba, superintendente de hidrogeología acá en Albemarle. Muchas gracias por recibirnos acá. La primera parte importante de todo este proceso comienza con esta extracción, ¿no es cierto? Cuéntanos lo que está pasando acá. Bueno, esta sería lo que es la cadena de valor inicial de Albemarle con respecto a los pozos de producción. Nosotros tenemos justamente una planificación de campañas de perforación en base a las diamantinas, haciendo el match con la minería metálica. Y una vez que nosotros tomamos ciertas determinaciones con respecto a la descripción litológica del sector, nosotros podemos hacer las planificaciones de campañas de perforación.
Este es un pozo productor, es un pozo que está a 50 metros, tiene un diámetro aproximadamente de 17,5 pulgadas y está habilitado con acero inoxidable. Ya, la característica principal de este pozo es un pozo productor, que realmente nosotros extraemos salmuera. Cada pozo funciona con caudales definidos a partir de pruebas de bombeo, características del terreno, permeabilidad, profundidad y restricciones ambientales. La extracción no es simplemente bombear, es operar dentro de un modelo que se monitorea permanentemente. Antes de entregar las operaciones, nosotros tenemos que definir, justamente como tú dices, los caudales. Caudales y niveles. Ya eso lo definimos en base a las pruebas de bombeo que hidrogeología, bueno, en la gerencia de hidrogeología, también la superintendencia, definimos con un estudio específico, principalmente en lo que se llama pruebas de bombeo. Ya esa prueba de bombeo lo que consiste principalmente es estresar el pozo hasta cierto nivel y dependiendo de los niveles dinámicos, los niveles de descenso que se producen en el pozo en base a ese caudal, nosotros podemos dar una recomendación que va a operaciones y constantemente vamos monitoreando esos parámetros durante el tiempo. Una vez extraída, la salmuera es enviada hacia el sistema de pozas. Allí comienza un proceso que dura alrededor de 18 meses y donde el sol cumple un rol fundamental. Debe evaporar el agua para concentrar el litio. Vamos a conversar ahora con Marco Parra, él es gerente de la planta salar, y con David O'Ryan, subgerente de producción. Muchas gracias, Hola, ¿qué tal? Marco y David, por recibirnos acá. Gracias, Matías. Gracias a ustedes por recibirnos. Me gustaría contarles que ya hemos recorrido algunas instalaciones acá. También aprendimos de todo el proceso de cómo se forma este salar y cuáles son las características de la salmuera. Y con ustedes vamos a conversar la operación misma. Y la operación parte con la extracción de la salmuera del subsuelo. Entonces me gustaría partir preguntándoles por cómo funciona ese proceso de la extracción. ¿Cuántos pozos tienen de extracción? ¿Qué profundidad tienen? ¿Cuántos sacan? Etcétera, etcétera. Tenemos aproximadamente hoy 75 pozos que están disponibles para la operación. Tenemos de esos 62 que hoy día nos están entregando salmuera a nuestro sistema productivo. Tenemos pozos someros que tienen 30 metros, algunos más profundos, 60 metros, y que principalmente ellos son nuestra materia prima. Nuestra materia prima para nuestro sistema de pozas. Es importante mencionar que el proceso parte con la planificación hidrogeológica de todo el salar de Atacama. Allí nosotros obtenemos lo que es la oferta hidrogeológica de la extracción del salar y en base a eso y la calidad que tiene la salmuera hacemos la extracción para disponerla dentro de las pozas. En las pozas, la salmuera avanza de una etapa a otra. A medida que el agua se evapora, cambia la concentración de los distintos elementos disueltos. Algunas sales precipitan primero, mientras que el litio se mantiene disuelto hasta el final, por lo que su concentración va aumentando de poza en poza, hasta alcanzar las condiciones necesarias para viajar a la planta. La salmuera llega a nuestras preconcentradoras, ¿cierto? Donde efectivamente hacemos nuestras mezclas, preparamos la salmuera para empezar a disponerla en una batería de pozas. Básicamente partimos una poza 15, tenemos 15 pozas, en lo cual el sol, por supuesto, hace un trabajo fundamental. El 80%, 78-80% de la energía que ocupamos para la operación de estas pozas viene del sol. Sistemáticamente, en la medida que vamos avanzando de una poza a otra, van precipitando sales. Partiendo por las primeras 3 pozas, precipita la sal de halita, después la siguiente silvinita, luego canalita de potasio, después bichofita y canalita de litio. En el salar de Atacama, uno de los temas más sensibles es el agua. Y es fundamental entender que la salmuera y el agua dulce son cosas muy distintas. Por eso, además de monitorear la salmuera, la operación debe controlar y reducir al máximo el uso de agua dulce dentro del proceso. Nosotros tenemos derechos por 23,5 litros por segundo en el salar, de los cuales nosotros ocupamos 6 litros por segundo. Eso de agua dulce. De agua dulce, y de los cuales corresponden al 0,5%
de los derechos de agua, de todo, disponible en todo el salar. Entonces, el agua que ocupamos es muy poca y nosotros estamos apuntando a que sea cero. La ocupamos para la recirculación, la limpieza de las bombas, algunos temas de ese tipo, algo en la planta potasa, pero es muy mínimo. En realidad es muy mínimo y queremos ir a cero. Aunque el sol es clave, el proceso no ocurre solo. Por eso, cada movimiento entre pozas depende de controles químicos, mediciones de volumen, topografía, laboratorio y experiencia del equipo humano a cargo. Helen, tú eres jefa de control de producción acá en la operación. Cuéntame exactamente cuál es el principal rol que tú tienes que cumplir aquí. Bueno, mi principal rol es asegurar que la calidad de la salmuera esté en las distintas pozas, ¿ya? Y la cristalización también esté de acuerdo al diseño. Cada poza tiene que tener distintos tipos de calidades y como tú mencionaste, aquí nosotros cristalizamos 5 tipos de sales. La halita, la carnalita de potasio, la silvinita, la bichofita y la carnalita de litio. ¿Ya? Todas esas sales tienen distintos tipos de cualidades y químicas. Y nuestro rol, como mencioné, es hacer que cada sal se encuentre en los distintos tipos de pozas. Marcial, en todo este traspaso de la salmuera de una poza a otra, el control de calidad me imagino que es un factor clave en el proceso en general. Y también, sumarte a esa pregunta, el hecho de que la tecnología ha ido evolucionando en toda la industria. Estoy seguro que acá no es la excepción, ¿no es cierto? Y ustedes ya tienen un nivel tecnológico que permite asegurar la calidad mucho más que hace 40 años. Claro, totalmente. Específicamente acá tenemos una salmuera que estuvo 18 meses evaporando, concentrando para llegar acá como producto final. Y el traspaso entre reservorio o de poza a reservorio es crítico. Entonces, nosotros lo que tenemos actualmente son flujómetros instalados en estas pozas para saber cuánto es el volumen. Hacemos unos cálculos detrás con un fundamento y sabemos cuánto es el volumen que tenemos que traspasar entre reservorio o entre poza para no dañar el perfil químico que tiene el reservorio y así podemos cumplir con la necesidad que tiene el cliente. Al final esto es una receta. Al final, si queremos llegar a un producto específico de salmuera para nuestro cliente, tenemos que ingresar tantos metros cúbicos de esta salmuera, tanto de este perfil químico de esta salmuera para llegar al deseado. En el proceso convencional, la recuperación del litio bordea el 50%. Pero al reprocesar otras sales, la operación puede recuperar parte del litio que antes quedaba atrapado. Esa es la función de la planta salar Gil. Bueno, Felipe, hemos ya recorrido varias de las instalaciones que hay en las operaciones acá en el salar y nos han mencionado varias veces que lograron aumentar la recuperación de litio del 50 al 65% gracias a esta planta de recuperación. Así que me gustaría preguntarte a ti, ¿cuál es la magia que ocurre dentro de esta planta que permite aumentar la recuperación de esa forma? Hoy en día estamos aquí en la planta Salar Gil. Esta planta busca ser más eficiente y es la planta más nueva del sitio, la planta salar. Fue inaugurada en 2024. El objetivo de la planta es procesar las sales que son subproducto del proceso de evaporación solar convencional. Como pueden haber visto, en el proceso cristaliza bichofita y carnalita de litio. ¿Cuál es el objetivo global de la planta? Lograr recuperar el litio que tienen estas sales y retornarlo al sistema de poza. La bichofita en su fórmula no tiene litio, pero como arrastra, como dices tú, tiene humedad entre medio de los cristales. Entonces, el proceso que hacemos aquí en reactores es realizar un lavado, posteriormente un centrifugado y se separa, y el líquido que podemos recuperar tiene litio, y ese es retornado al sistema de poza convencional. Y la carnalita de litio tiene litio en su fórmula, por lo tanto lo que hacemos es también en un reactor realizar un proceso de lixiviación. Luego después también separar los sólidos y los líquidos, y el líquido que también tiene litio y concentración alta de litio también retorna al sistema de poza. Gracias a estos procesos de recuperación, Albemarle logra aumentar la eficiencia del sistema y llevar la recuperación total aproximadamente desde un 50% hasta un 65%. Es una mejora importante, pero también muestra el límite del proceso convencional y abre la puerta a nuevas tecnologías, como la extracción directa de litio, o DLE, por sus siglas en inglés.
La bichufita y la carnalita producen arrastre de litio. Nosotros ese litio lo recuperamos en nuestra planta Salarville, que la van a ver más tarde. Ahí nosotros logramos incrementar nuestra eficiencia al 65% aproximadamente. Pero como tenemos un 65% todavía nos deja un gran desafío, ¿no es cierto? Porque hay alto litio que todavía queda en nuestra operación. Y por eso es para nosotros tan importante la planta DLE y este piloto que estamos haciendo para incrementar ese rendimiento más allá del 90%. Cuando la salmuera alcanza la concentración requerida, se almacena en reservorios y se carga en camiones. Es el final de la operación en el salar, pero apenas la mitad del viaje. La salmuera concentrada todavía debe ser purificada y convertida en producto final. Tenemos 10 reservorios dentro de la planta que nos permiten almacenar la salmuera concentrada. De esos reservorios nosotros cargamos camiones que son enviados a Antofagasta para ser procesados en la planta de La Negra. Dependiendo de la estacionalidad y de la concentración del litio, la cantidad de camiones que nosotros tenemos que despachar, pero normalmente entre 35 y 40 camiones al día, que representan aproximadamente 300 toneladas de LCE al día aproximadamente. Vamos a conversar con Gabriel Goicoechea, él es director de operaciones acá en Albemarle. Muchas gracias. Por recibirte. Gabriel, muchas gracias por recibirnos acá. Me gustaría partir preguntándote, porque en cada gran empresa que nosotros visitamos siempre nos hablan de su sistema de gestión. Y en tu caso, el sistema de gestión juega un rol muy importante en cómo aterrizar las distintas políticas en la operación. Tenemos dos grandes plantas, dos grandes sites. Uno, que estamos acá hoy día, en el Salar de Atacama, en donde tenemos todo el manejo de la salmuera para poder tener la materia prima que va a ser usada en nuestra planta de conversión química ubicada en La Negra, en Antofagasta. Si bien es cierto, están separadas por más de 300 kilómetros, la integridad del proceso, desde los modelos hidrogeológicos, desde el punto de vista del manejo de la salmuera, pasando por todo el sistema de pozas, con todos los sistemas de recuperación acá, el transporte hacia la planta química de La Negra y todo el proceso final, no es trivial. Si nosotros pudiésemos ver una porción, ¿no es cierto?, de litio, recorre más de un año y medio, ¿cierto?, acá en Salar, y después algunos días en la producción de La Negra, y después todo lo que es la logística para llegar a nuestros clientes, hace todo ese esfuerzo que la coordinación sea súper importante. Fabiola, en este capítulo estamos conociendo más de la industria del litio. Chile vive hoy día un verdadero boom del litio asociado a la transición energética y también vivimos un boom minero en general. Tenemos una cartera de proyectos en Chile para la próxima década impresionante de más de 100.000 millones de dólares. Eso es un desafío para todos los proveedores de la industria y me imagino que para CMT también. ¿Cómo se preparan ustedes para este gran boom de inversiones en minería? Bueno, efectivamente, Matías, como tú bien dices, el boom de la minería ya se está viendo. Estamos viendo gran actividad tanto de las empresas mineras que son las mandantes como también los contratistas que van, que es la gran masa de personas que se mueven a los sitios a trabajar. Nosotros como Centro Médico del Trabajador nos basamos principalmente en poder entregar una buena cobertura geográfica, eso quiere decir mayor presencia, donde nuestros clientes también nos van diciendo que nos necesitan. Hoy día, con la presencia que tenemos, vamos a llegar a cubrir todo Chile, desde Arica hasta Magallanes. Hemos también ampliado capacidad de atención en otros países fuera de Chile, porque también tenemos que estar en un mundo globalizado, donde también las personas pueden venir de otros lugares. Uno cuando va a estos campamentos ve que la empresa se está preocupando de la alimentación de los trabajadores, de que tengan centros deportivos, ¿no es cierto?, gimnasio, canchas de fútbol, etc. Por lo tanto, ir midiendo el impacto que tiene eso en la salud de las personas es importante para la empresa, ¿no? Así es. Hoy más que nunca ya no hablamos solamente de la salud, sino que también hablamos del bienestar de las personas. Y eso es algo que nosotros vemos en las conversaciones a diario con todas las empresas, porque hoy día es el estándar finalmente y una responsabilidad de todas las empresas querer tener organizaciones que sean saludables, tener trabajadores que puedan permanecer más tiempo con ellos, y ahí obviamente la salud es uno de los tantos pilares que tenemos que cuidar en conjunto con las empresas.
La producción de litio ocurre en un ecosistema sensible. Por eso, además de extraer y procesar salmuera, la operación debe medir, reportar y monitorear permanentemente el comportamiento hídrico, ambiental y biótico del salar de Atacama. Vamos a conversar ahora con Paulette San Martín. ¿Cómo estás, Paulette? Muy bien, gracias. Muchas gracias por recibirnos acá. Bien, también hemos recorrido harto de las instalaciones que tienen acá en Salar. Cuéntame, tú eres subgerente de cumplimiento ambiental, como veo en tu casco, pero cuéntanos un poco más el detalle del alcance de tu cargo y de la labor que hacen. Dentro de los compromisos que tenemos en cuanto a lo que son los monitoreos hídricos, nosotros reportamos en forma trimestral, semestral y anual a la autoridad y en algunas oportunidades mensual. Por otro lado, tenemos el plan de manejo biótico, que se reporta en forma semestral y en forma anual a la autoridad. Y el reporte no solamente lo efectuamos en la autoridad ambiental, tanto a la DGA, SMA, CONAF, SAC, en caso de que corresponda. También reportamos mensualmente a las comunidades indígenas que se encuentran en el Salar de Atacama. Nosotros fuimos pioneros en un monitoreo participativo que hacemos con las comunidades aledañas. Hoy en día estamos trabajando en monitoreo participativo con 7 comunidades indígenas. ¿En qué consiste? A los territorios que son demandados por estas comunidades, que tienen cierta demanda ancestral, territorial, nosotros acudimos con ellos a ejecutar el monitoreo y en forma mensual les entregamos los datos. Para nosotros esto ha generado harto valor en el sentido de que sentimos que estamos operando con transparencia, también en colaboración con las comunidades, y además se genera este trabajo mutuo en terreno. En general, el plan de seguimiento en el global tiene más de 150 puntos de monitoreo que corresponden a pozos de diferentes profundidades. Tenemos pozos que son pequeños, con profundidades de 2 metros, tenemos otros hasta 150 metros, y monitoreamos diferentes parámetros. En el núcleo en particular, monitoreamos los niveles de salmuera. Antes de seguir avanzando por el proceso productivo, hay una historia que ayuda a entender la dimensión real de esta operación. Porque detrás de las pozas y los reservorios hay personas que han visto crecer esta industria desde sus primeros años. Hernán, tú eres gerente de integración acá en Albemarle, pero tu historia en este salar es bastante antigua, ¿no es cierto? Eres de los que tiene más experiencia en toda esta operación, así que tenía muchas ganas de conversar contigo y de que me contaras cómo ha evolucionado todo esto en estos, no sé, más de 40 años que tiene el salar. Cuéntame de ti primero, ¿cuántos años llevas tú acá? Yo llegué al salar acá siendo un ingeniero muy joven, en el año 1988, cuando la industria del litio estaba recién conociéndose. Hasta que se pusiera de moda. Claro, hasta que se pusiera de moda ahora. En aquellos años nosotros teníamos apenas 12 pozas operando con 2 reservorios y en proporción era menos del 15% de la operación que tenemos ahora. Cuando yo llegué, la experiencia que se conocía en ese tiempo era muy poca. En casi 4 décadas, Hernán vio cómo una operación que comenzó con pocas pozas y una producción limitada se transformó en una instalación de escala mundial. Bueno, Hernán, nosotros llegamos ayer por una carretera de buen estándar a estas instalaciones. Nos alojamos en un campamento de muy buen estándar. Me imagino que hace 40 años la cosa no era así. Claro, era muy, muy distinto. Las condiciones no eran las mismas. De hecho, los turnos de trabajo eran muy distintos. Trabajamos 11 por 4 o 11 por 3. Era un día de viaje. Los caminos a San Pedro de Atacama eran caminos ripiados. ¿Ya? En el invierno altiplánico, en época de lluvia, los caminos se cortaban y quedábamos aislados nosotros. La compañía en ese tiempo disponía de aviones, ¿ya? Unos bimotores para 7 pasajeros y nosotros nos trasladábamos en eso porque era la única manera de asegurar, ¿cierto?, una conectividad con Antofagasta. El campamento era un campamento, bueno, mucho más pequeño, ¿sí? Pero siempre fue un campamento familiar, donde nosotros nos sentíamos muy gratos como trabajadores.
Llevo 38 años trabajando ya en la compañía. Luego fui jefe de operaciones, superintendente y fui gerente de la planta por 12 años. Volvamos al proceso. Habíamos dejado la salmuera viajando desde el salar de Atacama hasta la planta. La salmuera que llega contiene cerca de 6% de litio, pero todavía trae impurezas. En la planta química La Negra comienza una nueva etapa: remover boro, calcio y magnesio, purificar la salmuera y convertirla en un carbonato de litio de alta pureza. Bueno, Cristian, venimos llegando del salar, pudimos ya conocer todo el proceso desde que se extrae la salmuera hasta que se produce este concentrado que le envían a ustedes a la planta, así que este es el lugar para conocer cómo continúa esa magia. Explícanos, por favor, el proceso. Nosotros recibimos la salmuera concentrada vía camiones, la despachamos y la almacenamos en estanques de salmuera concentrada para ingresar al proceso de extracción por solvente, que lo que busca básicamente es remover el boro, una de las impurezas que se acumula en el proceso de salar de Atacama y que obviamente nosotros necesitamos purificar para poder generar un producto de carbonato de litio de alta pureza. La salmuera refinada entra al proceso de purificación. Para eso tenemos 3 plantas: Two Step, One Step 1 y One Step 2. Y lo que buscamos aquí es remover el calcio y el magnesio, ¿ya? ¿Cómo lo removemos? Mediante un precipitado de calcio, carbonato de calcio e hidróxido de magnesio, que pasa por etapas sucesivas de filtración. Nos encontramos en la sala de control de proceso de conversión acá en La Negra y vamos a conversar ahora con Matías Aravena. Un gusto, Matías. Un gusto. Me gustaría contarte que ya recorrimos toda la parte de purificación, así que para contarle ahora a la gente en simple qué es lo que hacen en el proceso de conversión. Nosotros recibimos la salmuera purificada desde el área de purificación, la cual nosotros ingresamos a los reactores para generar el cristal de carbonato de litio. Este cristal nosotros lo enviamos al clarificador, que se encuentra en nuestra área de offsite. En el clarificador nosotros pesamos el producto y luego lo filtramos, ¿ya? Lo filtramos para principalmente sacar las impurezas que tenemos, que son sodio y cloruro. Luego de eso lo entramos a una etapa de secado, ¿ya? El secador se encarga de sacarle la humedad y finalmente lo enviamos a nuestras plantas de fino, donde pasamos al proceso de conminución, donde buscamos un tamaño de partícula ideal para nuestros clientes. Ese ya es producto final. Sí, eso ya es producto final. Ya. Eso pasa envasado y finalmente a la BPT y se lo entregamos a nuestros clientes. Nos encontramos en la sala de control de la planta de evaporación aquí en La Negra y vamos a conversar con Ivania Adones, ingeniera de procesos de La Negra. ¿Cómo estás, Ivania? Muy bien. Muchas gracias por recibirnos acá en la sala de control. Te cuento que ya recorrimos la etapa de purificación, la etapa de conversión y queremos que tú nos expliques cómo se engancha ahora la evaporación dentro de este proceso. Ahora estamos acá en el evaporador termal y esta es una de las plantas más importantes para nosotros, ya que acá recuperamos agua a partir del licor madre. El licor madre es un subproducto, por decirlo así, de nuestras plantas de conversión, ya hacia el final del proceso, como comentabas tú. Bueno, acá lo que nosotros hacemos en el evaporador termal es acondicionar este licor madre para que entre al equipo que se llama cristalizador. En este equipo cristalizador obtenemos 2 corrientes. Una que es el vapor, ya que se produce una evaporación flash. Después este vapor lo condensamos y recuperamos el agua que nosotros acá le llamamos condensado. Y por otro lado, en el cristalizador también obtenemos una pulpa con sólidos de esta salmuera, ¿cierto?, que ingresa al sistema, y eso pasa por una centrífuga. En la centrífuga obtenemos sales, que es la halita, y también obtenemos una corriente que tiene una porción de litio que después la reinyectamos a nuestro proceso para recuperarlo. Después de la purificación, conversión, filtrado y secado, el litio del salar de Atacama se transforma en carbonato de litio, un material de alta pureza, muy distinto a la salmuera original, que ya está listo para viajar a clientes globales. Pero antes, cada lote debe cumplir con las especificaciones requeridas por las distintas industrias. En esta etapa final, la trazabilidad, el laboratorio y el control de calidad son muy importantes. Nos encontramos en la bodega de producto terminado y vamos a conversar ahora con María Cristina Basilio. Ella es gerente regional de calidad. Hola, Mati. Hola, gracias por recibirnos acá, María Cristina. Me gustaría contarle a la gente que tú tienes que asegurar la calidad y la trazabilidad
desde el salar hasta el puerto, que es un proceso que nosotros hemos estado recorriendo y es súper largo. Entonces me gustaría preguntarte cuáles son los principales factores, los factores críticos que tú debes controlar en este largo proceso. Nosotros estamos con nuestra área tanto en Salar como en La Negra y nos preocupamos desde la extracción de la salmuera hasta que la salmuera llega acá a la planta. Tenemos un proceso que incluye cada uno de los pasos de la planta donde también están involucrados los laboratorios. Tenemos un sistema de gestión que es súper robusto, es muy exigente, porque también entendemos que esa exigencia es importante porque tenemos una responsabilidad con el cliente de entregar finalmente un producto de la calidad que ellos necesitan y requieren para su industria. Vamos a conversar con Javier García Monge, él es ingeniero civil industrial y además socio del Instituto de Ingenieros. Javier, muchas gracias por recibirnos acá. Buenos días. Contarle a la gente que estamos precisamente en el Instituto de Ingenieros de Chile. Y me gustaría partir preguntándote por el boom del litio, ¿no es cierto? Hace ya varios años que se habla del boom del litio. Me gustaría que nos explicaras a qué se debe este boom del litio. Partamos por ahí. Efectivamente, estamos viviendo una transición energética donde vamos a pasar de combustibles fósiles a mayor electricidad generada con renovables. Y el litio ahí cumple un papel fundamental por el almacenamiento. Básicamente el litio es el metal que mejor opera para almacenar energía eléctrica. Hoy día todos usamos litio en nuestros celulares, en nuestros computadores portátiles. Esos tienen baterías de litio. Y como decía que el mejor metal es el que tiene, esto puede ser un poquito técnico, pero el que tiene mayor densidad energética. O sea, que con el menor tamaño yo tengo la mayor cantidad de energía, para decirlo en términos simples. O sea, con otros metales se necesitaría una batería más grande, exactamente. Buscamos mayor rendimiento en menor peso y espacio. Perfecto. Y eso, el que mejor responde es el litio. Con respecto a este boom del litio, dos preguntas. ¿Cuánto representa hoy día el litio en la economía de Chile? ¿Qué tan importante, qué tan significante es? Y también, ¿cómo hemos aprovechado nosotros como país este boom del litio? El litio tiene una importancia en la economía. No va a ser el cobre, ni en el mejor de los escenarios, pero sí puede ser un gran motor de la economía. Hoy día el litio en Chile está en el orden del entre el 1 y el 3% del PIB. ¿Okay? Y es el segundo metal que se exporta, después del cobre obviamente, y un poquito más atrás, como te decía. Y ese es un número importante, o sea, las industrias grandes en Chile, aparte del cobre, que es como la gran industria en términos económicos, están en ese orden de magnitud. Pero como ejemplo, el año 2022, que fue excepcionalmente bueno, significó ventas por unos más de 8.000 millones de dólares, y de ingresos para el fisco en ese año por más de 5.000 millones de dólares. Y si el proceso convencional ha sido construido durante décadas, el siguiente salto tecnológico también nace desde esa experiencia acumulada, buscando mayor eficiencia y un mejor estándar ambiental. Chile es un activo muy importante para Albemarle. No solamente por la calidad del yacimiento, pero como te decía, la experiencia que hemos acumulado con ingenieros trabajando tenemos ingenieros que han trabajado más de 30 años en esta operación. Por ejemplo, este año estamos trabajando en un nuevo proyecto de extracción directa de litio. Va a ser el primero en Chile. Lo hemos trabajado con ingeniería local, con nuestros ingenieros también, diseñando, probando, más de 10 años haciendo iteraciones y conociendo cómo esta salmuera, específicamente salar, puede trabajar bien en un proceso de absorción. Aunque ya llegamos al producto final, la industria del litio está en pleno desarrollo tecnológico. Uno de los mayores cambios que se proyectan es la extracción directa de litio, conocida como DLE, una tecnología que busca extraer selectivamente el litio desde la salmuera, para luego reinyectarla en el salar.
En esta animación podemos entender mejor cómo funciona. La primera acción es extraer la salmuera de la misma forma en que se extrae en la actualidad, pasando por un filtro que retiene el litio. Una vez filtrada la salmuera, se envía a una piscina donde puede ser mezclada con sales presentes en el salar para equilibrar su concentración, de modo que pueda reincorporarse de forma adecuada al entorno. Una corriente de agua entra al filtro que tiene el litio que se extrajo de la salmuera. Este se reincorpora al agua y se genera una mezcla denominada solución rica en litio. Esta solución rica en litio es enviada al proceso productivo para ser purificada y concentrada. Finalmente, se transporta en camiones a la planta La Negra para su tratamiento final. Nos encontramos en la planta piloto de DLE, aquí en La Negra, y vamos a conversar ahora con Felipe Figueroa. Él es gerente de tecnologías de extracción en Albemarle. Felipe, gracias por recibirnos acá. Te cuento que ya hemos recorrido el salar, hemos visto las operaciones que tienen allá, recorrimos también la operación convencional de extracción del litio en la planta La Negra, y quiero que tú le expliques a la gente en simple qué es lo que es el DLE, que parece ser esta gran innovación o revolución de la industria del litio. La tecnología de extracción directa, o por su sigla en inglés DLE, no es más que un conjunto de tecnologías que lo que hacen es, como su nombre lo dice, extraer de manera selectiva el litio, y eso permite en grandes rasgos ser un proceso más selectivo, tener más eficiencia también en los procesos, y por lo tanto también apuntan a mejorar también en temas de sostenibilidad, porque te otorgan la gran oportunidad de poder reincorporar esta salmuera, es decir, la salmuera natural con el resto de otros iones, a excepción del litio, y devolverlo a la cuenca del salar. Lo que nosotros buscamos en esta planta piloto es alcanzar un nivel de madurez de nivel 7. Necesitamos, obviamente, sacar parámetros de escalamiento. En esta planta es donde ya tenemos que hacer eso. Lo que nosotros buscamos en la primera parte de este proyecto es mantener nuestra producción que tenemos y la capacidad de producción que tenemos acá en La Negra, que son de 84.000 toneladas, pero con una extracción menor. Es decir, la extracción neta que nosotros ahora vamos a tener en el salar va a ser menor, porque obviamente esto se apalanca con la reincorporación de la salmuera a la cuenca y además con la alta eficiencia que va a tener esta planta en comparación con el otro proceso. Y así nos despedimos de otra faena clave para el desarrollo de nuestro país, donde la ingeniería está presente en toda la cadena. Desde el núcleo del salar de Atacama hasta la planta química La Negra, la producción de litio combina hidrogeología, química, energía solar e innovación tecnológica. Un proceso que comenzó hace décadas, pero que hoy se vuelve clave para entender el futuro de la energía, la movilidad y la minería chilena. Nos vemos en un próximo capítulo de Megaproyectos para seguir descubriendo lo mejor de la ingeniería.